Dulce soñar y dulce congojarme. Cuando estaba soñando que soñaba, dice esto el poeta barcelonés Juan Boscán, para alabar la ensoñación, esa creación de mundos ajenos al mundo que llamamos literatura, y que a veces nos sirve, como decía Chesterton, para enfrentarnos mejor a él. Boscán le da un tono más trágico cuando al final de este soneto confiesa que es justo en la mentira ser dichoso quien siempre en la verdad fue desdichado. Y en el caso de Boscán, en el caso de su vida, esto algo se cumple. Pero para desdichados, todos aquellos poetas y poetisas que aunque fueron muy dichosos en la mentira, porque escribieron mucho, no tuvieron muchos lectores y quedan oscurecidos en la historia por circunstancias diferentes de su arte. Hoy ha vuelto a este viejo café Luis Castellví, profesor de literatura del siglo de oro en Manchester y que tiene un gran recorrido de investigación desempolvando manuscritos y autores abandonados que valen tanto como los que tienen más renombre. Y es que de eso hemos venido a hablar hoy, de los cánones en la literatura, de las trabas que ponemos a un autor por no ser europeo, por no cumplir con una serie de requisitos identitarios que poco tienen que ver con su mérito estético. Mérito estético. Este es un sintagma que he aprendido de Luis Castellví y que me encanta, porque el mérito no solo tiene que ver con lo moral o lo económico, sino también con la belleza. ¿Cuántas veces el amor se debe a ella? Y por tanto hay un mérito salvífico en ella. ¿No es acaso la poesía una belleza explícita que espera ser descubierta? ¿Es la poesía un arte para unos pocos? ¿Estudiamos a poetas solamente blancos y europeos? ¿Despreciamos a los poetas negros, a las mujeres o a otros colectivos solamente por su condición? Son preguntas lanzadas hoy al profesor Castellví, que también se ha convertido en un amigo de este programa. No creo que sea una condición necesaria, pero sí un indicio. Cuando aprecias a alguien a pesar de que piense diferente, sabes que se ha establecido una amistad, ya no sois cómplices de ideología. Luis Castellví es ya de esos amigos que te recomiendan cosas que te parecen raras y acabas haciéndoles caso y descubres genialidades por su culpa. Hoy he cogido un puñado de sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, ya lo sé, no la conocía tanto, pero esta monja mexicana española del siglo de oro es una de esas joyas maltratadas de la literatura. Leo unos versos suyos para que entendáis por qué hablamos de lo que hablamos hoy. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecido. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querido. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Luis. Y una vez más, de invitado, muchas gracias otra vez por venir, Luis Castellví. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas. Venimos a hablar de poesía y sobre todo de por qué es importante leer poesía, por qué es importante leer literatura, sobre todo a raíz de que Luis Castellví es especialista en esto. Es decir, tiene una tesis doctoral, corrígeme si me equivoco, Soledades de Góngora en Cambridge. Y ¿me vas a corregir? Bueno, sí, empezó siendo Soledades, pero luego acabó siendo una tesis sobre el gongorismo en América. O sea, no solo sobre Góngora, sino también sobre sus seguidores. Perfecto, pues eso. Entonces, nos gustaría hablar un poco de cómo la literatura pues puede... Eso lo voy a decir a mi manera, ¿no? Pero puede ayudar a transformar la sociedad, cómo puede enriquecerla, cómo puede pues servirnos, ¿no? Para ser más humanos. Entonces, aquí, Jaime, te cedo la palabra para que introduzcas el guión que querías comentar. Claro, sí. Yo creo que los oyentes deberían saber que esto no fue idea mía, sino que fue una idea que surgió fuera de micro después del último podcast, comentándolo con Luis, ¿no? Y decíamos hacer con Luis Castellví. Lo decíamos hacer un programa, que hablase un poco de lo arduo que resulta a veces la lectura o la literatura clásica o incluso sobre todo la poesía, que es a lo que se dedica Luis Castellví. Y de hecho a mí me interesaba traerlo porque, digamos, para mí lo que más me impacta es el que Luis Castellví vivió un cambio, ¿no? Un cambio de oficio, ¿no? Dejó del mundo de la abogacía, el mundo de los abogados, para dedicarse a la lectura, al estudio, a la enseñanza de la poesía. Y por eso el primer tema que queríamos hablar hoy es la cuestión de la lectura de la poesía. ¿Es algo difícil hoy en día? ¿Es algo restringido? ¿Es algo elitista? Luis Castellví, ¿qué dices tú a esto? Hola, Jaime. Gracias por la pregunta y por la invitación. Bueno, yo creo que la literatura y en especial la poesía nunca han sido para todo el mundo, ¿no? Es una vocación y yo creo que eso también hay que aceptarlo. Es decir, yo no voy por la vida tratando de convertir a la gente,
sí que creo que quienes no leen se pierden una parte importante de la vida, pero como yo me pierdo muchas otras, ¿no? La poesía o la literatura y en particular la poesía sí que guardan tesoros para quien se atreve a cometerlos, ¿no? En Occidente, por ejemplo, todas las grandes literaturas comienzan con la poesía, y sobre todo con la poesía épica, ¿no? Si nos vamos a la antigüedad clásica, pues ahí está la Ilíada de Homero, o en Roma la Eneida de Virgilio, en España, nuestra literatura medieval, el pistoletazo de salida, lo del Cantar del Mio Cid, los Nibelungos en Alemania, etcétera, ¿no? Parece que hay quizá por la conexión de la épica también con la tradición oral, literaria más oral, ¿no? La poesía comienza con la épica, con lo cual algunos de los poemas que contienen, digamos, mayores dosis de sabiduría y también de densidad estética están en esos grandes poemas que dan comienzo a las grandes literaturas, ¿no? Yo entiendo que la poesía épica no es para todo el mundo y que puede ser, digamos, un tanto intimidante, pero lo bueno de la poesía es que también es un arte de la densidad, ¿verdad? Y que de la misma manera que nos ofrece esos mamotretos épicos de miles de versos, también nos ofrece esa joya del Renacimiento que es el soneto, ¿no? El soneto es un género poético, digamos, que comienza con Petrarca o se populariza con Petrarca, que en el siglo de oro español tiene una gran expansión y que sigue hasta hoy, ¿no? Pasando por el modernismo, etc. Yo creo que también es una buena manera de aproximarse a la literatura, porque vivimos en este tiempo tan ajetreado, con tan digamos, pocos espacios y tranquilidad para leer, y un poema breve, del género lírico, un soneto, pues ofrece ese ideal que en el siglo de oro se conocía con la cita latina del multum in parvo, ¿no? Mucho en poco. En apenas 14 versos puede contenerse una visión entera del mundo, un universo entero en esos 14 versos, ¿no? Yo creo que eso sí que, digamos, esa concisión, esa brevedad, esa densidad sí que pueden animar a la gente al menos a aproximarse a estas formas más breves de la poesía. Puedo decir más, pero tampoco sé si... No me quiero enrollar ya solo con la primera pregunta. No, estamos seguros que puedes decir mucho más, ¿no? ¿Y cómo la fomentarías? O sea, porque es importante, yo creo que ya lo has dejado más o menos claro. Pero ¿cómo se puede fomentar la poesía en una sociedad que no está parada? Porque una de las cosas que tiene la poesía que yo veo mucho es que necesita cierto recogimiento, cierta paciencia para leerlo, para entenderlo, para llegar a su profundidad. Y hoy en día, con el frenetismo que hay, ahora con el confinamiento tal vez hemos parado más, ¿no? Pero es más difícil leer poesía, a mi juicio, por eso. ¿Cómo la fomentarías tú, Luis Castellví? Yo creo que la literatura a veces se enseña de forma un tanto aburrida, por ejemplo, con mucho énfasis en lo cronológico, ¿no? Se comienza con una época, digamos, estas categorías tan rígidas, ¿no? La Edad Media, Renacimiento, Barroco, etc. Quizá no es la manera más atractiva de aproximarse a la materia. Yo creo que una buena manera de enseñar la poesía es a través de temas, ¿no? Escoger temas atractivos, qué sé yo, el amor, o la guerra, o la espiritualidad, y ver cómo en distintas épocas se ha escrito poesía sobre ese tema, ¿no? Porque al final yo no tengo una visión teleológica de la literatura, es decir, yo no creo que se progrese en cuanto al arte o la literatura. Cada época produce el arte y la literatura que mejor se ajustan a su cosmovisión, ¿no? Entonces es muy interesante hacer ese estudio diacrónico, ¿no? De ver cómo un mismo tema se ha abordado poéticamente en épocas distintas. Sí. Perdona, Luis. Yo quería decir que... Bueno, iba a añadir un poco una pregunta, ¿no? Porque has dicho, es un arte claramente minoritario para un público minoritario porque implica una densidad. Entonces yo quería preguntarte si eso es debido a que el lenguaje de la poesía ya no es el más fácil o el que mejor accede al público. Porque sí que es cierto que, como tú bien has dicho, ¿no? Toda poesía empieza con la poesía épica en Europa y sí que era un arte... o no tenía por qué ser un arte simplemente elitista, podía ser un arte relativamente de masas con los juglares, ¿no? Tenemos esa distracción de cierto público quizá un poquito más, bueno, no sé, que digamos que era su épica y su juego de tronos, por así decirlo, ¿no? Porque la épica, al fin y al cabo, hoy nos sigue apasionando, lo que pasa es que en el cine quizá o en las series de televisión, ¿no? Y entonces el tema es...
ha cambiado el lenguaje. Ya ahora solo asumimos imágenes, solo asumimos películas, solo asumimos series, o realmente el problema siempre ha estado ahí, la poesía siempre ha sido densa. Bueno, yo creo que es verdad que hoy en día predomina lo audiovisual y que de la misma manera que ahora estudiamos la Divina Comedia como una de las grandes creaciones humanas, dentro de 500 años estudiarán The Wire o alguna de las grandes series. Yo tengo mucho respeto por algunas de las series que se han producido en las últimas décadas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero la poesía, es decir, hay poesía en la música también. Bob Dylan es poesía, Joaquín Sabina es poesía. O sea, la gente puede que no se dé cuenta. Bueno, el propio Sabina tiene un libro de sonetos incluso, ¿no? Así que él es muy consciente de que forma parte de una tradición muy antigua. Y es verdad que en el Siglo de Oro la poesía no era solamente elitista, también depende un poco de la época. Yo creo que en el barroco sí que hay una conciencia orgullosa de ser elitista, ¿no? Hay una carta atribuida a Góngora, la famosa carta en respuesta, en la que él se jacta de tener pocos lectores, ¿no? Es eso, en inglés dicen los happy few, ¿no? Los felices pocos que encuentran ese camino al goce estético más elevado, ¿no? Pero también todos estos poetas tan, entre comillas, elitistas o difíciles, cultivan los géneros populares, ¿no? La poesía satírica burlesca del Siglo de Oro es un género también tremendo, y ahí hay poemas muy obscenos, muy escatológicos y muy divertidos, ¿no? Que no son ni mucho menos como las Soledades o el Polifemo en cuanto a nivel de dificultad. O sea que yo creo que también ellos sabían combinar ambos registros, ¿no? De la misma manera que hoy en día hay grandes escritores que escriben sus novelas y luego se ganan la vida haciendo guiones de televisión, por ejemplo. Con Góngora estamos quizá ante el primer indie, ¿no? El primer artista que no quiere público, que le parece bien que no haya tanto público, ¿no? Que le parece bien no ser un artista de masas. Sí, era habitual en la época, aunque la imprenta, como sabéis, es un invento del siglo XV. Lo cierto es que en todo el Siglo de Oro español, siglos XVI y XVII, hay muchos escritores que no publican en vida. O sea, tenían un cierto desdén aristocrático por la imprenta y su obra circulaba en manuscrito. La obra de Góngora circuló mucho por España e incluso por América en manuscrito. Y solo se publica su obra por primera vez en 1627, que es el año en el que muere. Y precisamente ahora, sí. Un tema que yo creo que va a dar para bastante, ¿no? Que es el tema de la guerra del canon, ¿no? Para los que no se os suene a chino, estamos hablando de que hay una serie de obras de literatura que son respetadas, son estudiadas y otras tantas que no. Y yo creo que Luis Castellví, te has dedicado mucho, ¿no? al tema de hasta qué punto el canon sirve, porque estamos dejando de lado a artistas que, por ser mujeres, por su determinada orientación sexual o su etnia o lo que sea, dejan de ser estudiadas, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Que a mí me interesa muchísimo porque yo en clase con los alumnos siempre tenemos ese debate, ¿no? Que los alumnos de 13, 14 años, cuando sus padres les dicen este libro es muy malo, quieren saber por qué, ¿no? ¿Y por qué? Y al final dicen, no, es todo un invento, ¿no? No sabéis por qué decir por qué el clásico es mejor que mi libro o mi último bestseller, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarías tú el tema de la guerra del canon, el tema de lo aceptado? A ver, yo en este tema, la verdad es que he cambiado con la edad. La gente normalmente al cumplir años se va haciendo conservadora y a mí me ha pasado un poco al revés, ¿no? Yo empecé muy, muy canónico. Yo leí el libro de Harold Bloom, El canon occidental, y me lo tomé al pie de la letra y, digamos, en mis años de la carrera y cuando ejercía como abogado, me dediqué a leer a los grandes pilares del canon que dice Harold Bloom que hay que leer, pues Shakespeare, Cervantes, Dante, Montaigne, etcétera, etcétera. No te puedes equivocar con ellos. O sea, realmente leer un ensayo de Montaigne nunca va a salir mal. Nunca va a salir mal. Y yo creo que para poder criticar el canon, primero hay que conocerlo. Y por eso en los programas de doctorado de literatura en Estados Unidos, de cualquier lengua, no solo la española, antes de escoger tema de tesis, te pasas 2 o 3 años leyéndote el canon entero. Y en español te lees desde las Jarchas hasta Roberto Bolaño. Y una vez tienes esa visión global, tanto del canon español como latinoamericano, escoges el tema en el que te quieres especializar. Yo creo que esa visión de conjunto de una literatura es muy valiosa y muy importante.
Ahora bien, también hay que ser conscientes, y es lo que yo he descubierto con los años, que el canon no es neutro y el canon fluctúa. Ya que hablábamos antes de Góngora, a Góngora no lo leyó nadie en los siglos XVIII y XIX. Desapareció. Y luego la generación del 27 con Dámaso Alonso lo recupera y ahora tiene un lugar central de nuevo. Sor Juana le pasó exactamente lo mismo. Y hay otras escritoras, podemos hablar después con más detalle, sobre todo mujeres del siglo de oro. María de Zayas es un buen ejemplo. Es la gran escritora de novela corta en el siglo XVII en España, una seguidora de las novelas ejemplares de Cervantes. A María de Zayas hace 30, 40 años no la leía nadie. Y ahora está en todas las listas de estudios, se publican libros sobre ella, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que el canon hay que conocerlo, estudiarlo, desde luego, pero también es verdad que hay ciertas tendencias que tienden a arrinconar a escritoras o a escritores de ciertas etnias o razas que no forman parte, digamos, del marco central de una cultura y que a lo mejor también, o seguramente también merecen ser leídos, ¿no? Porque nos dan una perspectiva distinta. Yo a veces pienso que entre releer Macbeth o El Rey Lear y descubrir a un escritor africano en lengua inglesa, pues a mí últimamente me apetece más leer a escritores africanos que releer a Shakespeare. Pero bueno, también es una cuestión de gustos. La vida no es ilimitada, no podemos leer libros infinitos y hay que escoger, ¿no? Y Luis Gaspar, te veo con ganas de decir algo. Me hace gracia porque has hecho la comparación de releer, ¿no? O sea, que está bien, que está bien. O sea, lo que me gustaría comentar con esto es que sí que es verdad que, o sea, tú comentas que ha habido ciertos autores que en base, entiendo que a una característica, un rasgo, ya sea su raza, su orientación sexual o su género, han sido excluidos. Pero sí que es verdad que dentro de este mismo canon encontramos obras que sí que están incluidas a pesar de su contenido, ¿no? O sea, pienso sobre todo en Virginia Woolf con su obra de Orlando, que es un personaje que va cambiando constantemente de género. Y esto a mí me parece que Virginia Woolf de primeras creo que está en el canon de literatura y me parece una obra bastante inclusiva en todos los aspectos modernos, que creo que no es que todas las obras no estén incluidas dentro de ese canon, sino que son algunas concretas. O sea, es decir, que puede existir cierto sesgo, pero que en el canon sí que está esa representación igualmente. Es que yo a donde quería ir es... está claro que porque el canon fluctúa no podemos ir con tantos pies de plomo con respecto a lo que hay fuera del canon. Pero la cuestión es, ¿ha habido un criterio objetivo para incluir a esas obras en el canon e incluso a estas nuevas obras de las que hablas? ¿Hay unos criterios objetivos, unos criterios firmes, sino objetivos? Yo honestamente, yo antes creía con cierta ingenuidad que el canon era, digamos, objetivo y que obedece a criterios de mérito estético. Y cada vez pienso que esto es una opinión que hay que matizar. Porque lo cierto es que hay obras muy buenas, muy potentes, con gran mérito estético, que están fuera del canon. Y no esto del mérito estético no es un criterio, es decir, esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Claro. Entonces, el caso de Virginia Woolf, sí, sin duda, es tan canónica que hasta Harold Bloom le dedica un capítulo en su libro. O sea, la considera en catalán diríamos un pal de paller, un pilar de la literatura inglesa. Pero en el caso de la literatura española no hay tantas mujeres en el canon, quizá, como debería, o hasta hace poco, y literatura catalana menos, ¿no? Y podemos hablar de ello si os interesa, que dé algún ejemplo. Yo, el ejemplo de María Mercè Marçal, a mí es el que me parece más potente. Pero estamos de acuerdo que en el fondo, o sea, el criterio tendría que ser buena literatura o mala literatura. O sea, lo que pasa es que a veces en ese criterio de alguna manera, pues se cuela algún sesgo de raza o de sexo o de lo que sea, que hace que buenos autores no estén dentro del canon, ¿no? Bueno, yo creo, sí, lo que pasa es que, claro, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? Yo no creo que ni siquiera los profesores de literatura tengamos que decidir eso, ¿no? Me parece una visión como un tanto anticuada de la profesión, incluso como que parece que estamos aquí pontificando, ¿no? Sobre qué es lo que hay que leer y qué no. Yo sí creo en el caso español, vamos a centrarnos en España, creo que tenemos una perspectiva muy etnocéntrica, centrada en la península. Es decir, la literatura en español es global, es un fenómeno global desde hace unos cuantos siglos, pero algunos parece que no se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, el siglo de oro, y esto es algo que yo me he preocupado mucho de
de trabajar en mi tesis y luego en mi monografía, el siglo de oro no es un fenómeno solamente de España. Hay grandes escritores al otro lado del Atlántico produciendo obras maravillosas al tiempo que Cervantes, Lope, Calderón escribían en España, ¿no? A mí no se me habló nunca de Sor Juana ni del Inca Garcilaso en el colegio, cuando hacíamos siglo de oro en bachillerato, nunca. Es que yo creo que ni mis propios profesores eran conscientes de la existencia de esa dimensión americana del siglo de oro. Y cuando nos acercamos a los siglos XIX y XX, hay toda un corpus de literatura en español escrito en Filipinas y en Guinea Ecuatorial, que son, sobre todo Guinea Ecuatorial, la colonia olvidada, ¿no? Porque se habla de 1898, siempre se dice la pérdida de las últimas colonias. Lo cierto es que España mantuvo colonias gran parte del siglo XX, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Allí también se escribía en español y aún se escribe. Tampoco es algo que, en fin, que se trate o de lo que se ocupen en general los académicos. Incluso hay universidades de España todavía donde prácticamente donde se enseña muy poco la literatura latinoamericana, pero es que incluso literatura latinoamericana supercanónica, tipo Borges, Neruda, en fin, todo el boom el boom del siglo XX, tampoco os penséis que hay tanta gente dedicada a estudiar esto en España, ¿no? O sea, el enfoque sigue siendo muy iberocéntrico, si me permitís la palabra, y yo creo que eso es un error, que de la misma manera que la literatura en inglés, vas a una facultad de inglés en Inglaterra, en Estados Unidos, estudian la literatura de la Commonwealth y autores de Nueva Zelanda, de Australia, de África, de la India, todo el mundo postcolonial. Pues creo que en español, ya que tenemos también una lengua y una literatura globales, el enfoque tendría que ser más global. Luis, yo estoy un poco confundido, ¿eh? Entonces, si el criterio no tiene que ser la buena o la mala literatura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Conseguir el mayor número de minorías posibles en las obras? No sé si te estoy entendiendo, pero yo entiendo que debe haber unos académicos que establezcan qué es bueno y qué es malo, porque si no, al final, ¿por qué nos guiamos exactamente para el canon? No, yo no he dicho que el mérito estético o la calidad no tengan que ser criterios. Lo que digo es que son criterios que no son criterios del todo neutros, objetivos, que hay un margen de discusión y hay un margen de error y que es un tema flexible, ¿no? En cuanto a que los profesores los profesores podemos dar indicaciones, preparar listas de lecturas, hacer sugerencias, pero al final es un poco como la Real Academia, que tampoco puede decir a la gente cómo tiene que hablar, ¿no? Puede dar indicaciones. Pero no, yo creo que, es decir, a veces cuando leemos la literatura, lo que llamamos literatura universal, los grandes nombres, Charles Dickens, Dostoyevsky, William Shakespeare, al final muchos de ellos son hombres... Chesterton, son hombres blancos europeos y asumimos que la perspectiva que ellos tienen es universal y que es literatura universal, pero lo cierto es que si lees a una escritora de Nigeria como Chimamanda Ngozi Adichie, que últimamente en España se habla bastante de ella, o un escritor de China o una escritora de Japón, la perspectiva es bastante diferente. Yo no estoy diciendo, es que no quiero caer tampoco en el esencialismo, yo creo que el genio literario, un autor de la categoría de Dickens o de Shakespeare puede escribir sobre cualquier realidad humana y hacerlo de una manera eficaz y convincente. Yo no digo que haya que ser negro para poder escribir sobre la realidad negra de una manera, digamos, verosímil. Pero sí, realmente creo que la perspectiva del mundo que tiene un escritor como Donato Ndongo, que es el gran escritor de Guinea Ecuatorial, autor de una gran novela, Las tinieblas de tu memoria negra, esa novela no la podría haber escrito ninguno de nosotros, ningún escritor blanco español, porque es la perspectiva de un ecuatoguineano a finales del franquismo que se cría en un colegio católico de Guinea Ecuatorial. Esa historia la tenía que contar él, no nosotros, creo yo, ¿no? Y creo que nos empobrece un poco el no tener en cuenta esas perspectivas diferentes, simplemente. Eso es lo que quería decir. Pero así, bueno. No, bueno, esto que me has dicho me recuerda un poco a lo que yo le he comentado varias veces a Luis, y creo que a Jaime una vez, sobre el libro que me leí sobre un libro que se llama El tercer ojo, que es de Lobsang Rampa. Sí. Exacto. Y hablaba un poco de su vida, cómo fue su vida en el Tíbet. Y luego resulta que era un hijo de un fontanero británico. Entonces, verdaderamente estoy completamente de acuerdo que la experiencia, que cada uno presenta su realidad de forma diferente y al escribir, pues
al diversificar un poco en tu lectura, pues descubres realidades a las que a lo mejor tú nunca has vivido, ¿sabes? Pero a la vez, sí, tal vez creo que a día de hoy yo creo que no hace falta. Yo creo que es verdad que la experiencia es importante y se refleja en tu creatividad, pero a día de hoy yo creo que cada uno puede ser conocedor de otras realidades y escribir sobre ellas. Entonces, puede ser que antiguamente, Sí. Entonces, puede ser que antiguamente sí que a lo mejor que había más dificultad, sobre todo a la hora de conseguir información y un poco en ambientarse en otra cultura, en otro estilo de vida o cualquier cosa diferente, otra realidad diferente a la tuya. Pero a día de hoy yo creo que esto ya no pasa, ¿no? Yo creo que puedo entender la vida de un chino en Wuhan, o puedo entender cómo vive un japonés en Kioto, o, ¿sabes? Es un poco la idea que tengo ahora. Y entonces el libro no lo ponía como ejemplo, pero verdaderamente convenció a muchísima gente durante mucho tiempo de que este hombre había vivido en el Tíbet. Entonces es verdad que gana valor el hecho de que tú verdaderamente hayas vivido ahí, pero a día de hoy es necesario. Bueno, no sé si puedo responder esa pregunta del todo, ¿no? Yo, por ejemplo, las grandes novelas sobre la esclavitud en Estados Unidos las ha escrito una mujer negra, Toni Morrison. Uh-huh. Y me cuesta imaginar a un escritor blanco español escribiendo algo así. Y de hecho me sorprende, en literatura española no tenemos una gran obra maestra sobre la esclavitud. En cuanto a la novela, García Márquez nunca escribió una novela sobre la esclavitud, aún viviendo en Cartagena. Uh-huh. Entonces, sí que se han hecho intentos. Hay un escritor colombiano que falleció hace poco, Roberto Burgos Cantor, que tiene una novela, La ceiba de la memoria, sobre la esclavitud transatlántica en el mundo hispánico, una novela interesante. Pero la experiencia de Toni Morrison, es que yo creo que hay... es difícil, ¿no? Porque por un lado queremos creer en el individualismo y que el genio, el talento, que al final todos somos seres humanos y que por tanto la experiencia humana tiene que ser universal y compartida. Uh-huh. Pero por otro lado sí que es verdad que en algunos contextos históricos, pues el ser mujer negra en Estados Unidos te da unas experiencias vitales que nosotros no tendríamos nunca. O ser judío en Alemania en los años 30, no sé, Primo Levi, su trilogía de Auschwitz, yo no sé si alguien que no hubiera estado allí hubiera sido capaz de escribir eso. Yo francamente lo dudo, pero quizás sí, alguien con un talento extraordinario. Dante no estuvo nunca en el infierno y nos dejó un infierno, digamos, más verosímil que casi que cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿no? Así que no sé. Precisamente entrando en el tema siguiente, hemos hablado de por qué hay ciertos matices o ciertas características de una obra que a lo mejor le impiden entrar en el canon. Y ahora la pregunta siguiente sería, ¿es que existen algunos autores dentro del canon que deberían salir? No tanto por su mérito estético, que lo tienen, sino por haber entrado en temas, digamos, que hoy día son polémicos, o por no tener esa corrección política que se busca. Es decir, ¿hay que leer a Quevedo a pesar de que sea un misógino? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, Sí. Hablaríamos de la purga de la literatura, ¿no? Sí, una especie de la postcensura, la neocensura de la que se habla ahora, cuando ya se ha matizado y se ha dejado claro cuáles son los valores de la corrección política, ahora es cuando se plantean, el otro día hablamos de las estatuas caídas, ahora plantearía los literatos que deberían desaparecer o que ya han desaparecido. Tú piensas en Quevedo, pero yo pienso en una obra en concreto de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Parece una obra estéticamente impresionante, pero el amor del que habla es extremadamente tóxico. Y hasta qué punto se debería leer si se va a seguir esa conducta, ¿no? O sea, desde este punto de vista, que yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me parece espectacular. O el caso de Manuel Machado también, o etcétera, etcétera. Sí, yo creo aquí, me puedo explayar, aunque quizá por un lado puedo hablar del siglo de oro y por otro lado de autores del siglo XX, porque creo que es quizá un tanto diferente la aproximación en cada caso. En la poesía del siglo de oro, sobre todo la poesía satírica, burlesca, es por definición políticamente incorrecta.
para nuestros estándares. Es decir, que hay obscenidad, hay misoginia, hay homofobia, hay racismo, pero lo que hay que hacer es adoptar un punto de vista histórico y entender por qué se dan estos contenidos, ¿no? La España del siglo XVII era una sociedad bastante cerrada en muchos aspectos, con una ortodoxia religiosa, ideológica, política firme, una monarquía absolutista, y por tanto la poesía satírica lo que hace es burlarse de la diversidad, de todo aquello que sale de los estándares, digamos, de los parámetros convencionales, ¿no? Todo lo que se aleja del canon de belleza estética y moral de la época. Entonces es muy habitual pues, que Quevedo tiene un poema burlándose de una boda de dos negros que se casan y le parece chistosísimo que se casen dos negros, y hace un poema con todo tipo de conceptos y muy ingeniosos, mofándose, ¿no? de su color de piel, de sus rasgos, etc. Y el propio Quevedo tiene también el famoso soneto de Eras un hombre, una nariz pegado, que habréis leído en bachillerato, a todos nos parece muy gracioso, pero claro, yo después me dediqué a estudiar el antisemitismo y tuve que enseñar este poema y pensé, vaya, pues no me había dado cuenta de lo antisemita que es esto, y a ver si hay algún judío en mi clase, y cuando lo vaya a enseñar, enseño esto como una gracieta y acabo molestando a alguien. Y yo sé que en España les encanta, hoy en día, ahora está lleno los periódicos, cada día se publica una columna sobre los ofendiditos, que ya no se va a poder decir nada, que hay la corrección política, que tiranía, y es un lugar común en España repetir este discurso como una matraca, pero lo cierto es que en sociedades más diversas y plurales, pues las sensibilidades son distintas y el lenguaje evoluciona para reflejar esa diversidad. Y yo sí creo que como profesor no me corresponde ofender a un alumno innecesariamente. Otra cosa es que en el intercambio de ideas, pues uno, en fin, salga malherido. Pero innecesariamente creo que no hay ninguna... En fin, yo no quiero molestar a un alumno, y menos teniendo una situación de desigualdad de poder, ¿no? Porque yo soy el profesor allá. Entonces, al enseñar este soneto de Quevedo, pues lo que les dije al principio de la clase, pues vamos a leer un soneto clásico de la literatura burlesca, satírica española, que todos los españoles que han estudiado literatura del bachillerato lo han leído. También es un poema problemático, porque tiene un contenido antisemita, y vamos a analizarlo, vamos a ver por qué esto es un gran poema y al mismo tiempo tiene un contenido problemático, y así fue como lo enseñé y no tuve más problema, ¿no? Pero, perdón, la ignorancia. Pero era un poema a Góngora, ¿verdad? Que era sacerdote católico, ¿o me equivoco aquí? Sí, bueno, sí. Góngora era clérigo, no sacerdote. Pero algunos creen que era un poema dedicado a Góngora, pero no está claro. Y en cualquier caso, lo de la nariz grande, la referencia a Nas, hay toda una serie de referencias muy claras digamos, al carácter semita de ese personaje que es una caricatura, ¿no? Quevedo pocos lo saben, pero escribió incluso un tratado antisemita que estudié en su momento cuando me ocupé del tema. Pero bueno, yo tampoco creo que... Yo creo que a la gente no le molesta tanto. Cuando estamos hablando del siglo de oro, cuando estamos hablando de escritores, así como Colón, Hernán Cortés son polémicos y se ve con el tema de las estatuas, con escritores de esa época yo creo que la gente es más relajada. Yo no me he encontrado, escritores del siglo de oro estoy hablando, yo nunca me he encontrado con nadie que te pida que se deje de enseñar a Góngora o a Quevedo o a Cervantes, que también tiene algunas cosas sobre los gitanos, por ejemplo, de un poco de mal gusto. Cuando te acercas a los siglos XIX y XX, por eso quería distinguir, yo creo que ahí ya el tema se vuelve más polémico. Por ejemplo, con permiso de Proust, el gran escritor, el gran novelista francés del siglo XX es Louis Ferdinand Céline, el autor de Viaje al fin de la noche, que era un escritor, era un hombre muy antisemita. Ya no solo que escribió panfletos antisemitas, sino que denunció a judíos, ¿no? En el contexto de la ocupación nazi. Y entonces hubo una gran polémica sobre si había que celebrar o no su aniversario en Francia. Al final no se celebró. En España los equivalentes quizás serían, bueno, has comentado Jaime Manuel Machado, a mí se me ocurre Ramiro de Maeztu, y eso que el pobre fue víctima, porque fue asesinado al empezar la Guerra Civil, el autor de Defensa de la Hispanidad, un hombre muy interesante que pasó 2 décadas en Inglaterra, fue corresponsal,
para la prensa española durante la Primera Guerra Mundial. Es un nombre un tanto, digamos, bueno, creo que han quitado el nombre de Maeztu de algún instituto o de alguna calle en España. Y luego están todos los escritores falangistas, ¿no? Sánchez Mazas, etcétera, que también están fuera del canon. Parece cuando uno mira literatura española del siglo XX en según qué programas, parece que todos eran republicanos o exiliados, ¿no? Que no había nadie de derechas ahí escribiendo bien. Así que sí, es un tema... Perdón. No, perdón. Pero que, no, digo que es un tema, yo creo que el tema se vuelve más polémico y más difícil y más hiriente a medida que nos acercamos al mundo contemporáneo. No, entonces, pero luego, el kit de la cuestión que me gustaría a mí analizar es ¿qué consideras, Luis Castellví? Que se han de seguir enseñando a pesar de que sea de concienciar en este rasgo que no es deseable para la sociedad, pero se han de seguir enseñando, es decir, no se han de ocultar, ¿no? Como, es que pienso en concreto en lo del viento se llevó, ¿no? Que Amazon lo ha quitado, a mí me parece un acto un poco paternalista, condescendiente. Al final busca rédito económico, eso no tengo ninguna duda. Pero en el fondo, ¿por qué no puedo ver yo una película que trata la esclavitud? O sea, ¿por qué Amazon va a decidir si yo tengo criterio suficiente para saber si la esclavitud está bien o está mal? A pesar de que para mí es evidente que está mal. Entonces, una película costumbrista en el que te recuerda lo malo que era, pues yo creo que es bueno verla. O sea, en el sentido, bueno, si la película es buena, ¿no? Bueno, yo sospecho que en cuanto a cómo era la esclavitud, películas más recientes como 12 años de esclavitud te muestran una visión seguramente más cercana a la realidad que lo que el viento se llevó, que fue polémica desde su aparición, ¿no? Siempre se decía que idealizaba un tanto... bueno, es la visión esa... En La cabaña del tío Tom también se han hecho varias películas y a veces se ofrece una visión como muy paternalista precisamente de lo que fue la esclavitud, ¿no? Que los amos les trataban con mucha amabilidad, que los esclavos eran como de la familia, etcétera. Pero en cualquier caso, aunque estos contenidos, los contenidos de películas de otras épocas o libros nos puedan parecer de mejor o peor gusto, yo no creo que haya que censurar nada. Y de hecho no creo que sea un debate, francamente, aquí hay que distinguir entre Europa y Estados Unidos. Yo creo que en Europa en general, en cuanto a, digamos, la tiranía de lo políticamente correcto, entre comillas, porque tampoco me gusta la expresión, aquí es bastante relajada. Yo veo a la gente a veces protestando mucho, pero en Europa, yo enseñando en Inglaterra, en España, no he tenido ningún problema poniendo en el currículum, en el sílabus, en el programa, lo que me daba la gana. Creo que en Estados Unidos sí que, bueno, lo sé, me consta, que en Estados Unidos sí que hay más discusión en este sentido, porque los criterios, digamos, o los baremos de corrección política son más elevados y todo este tipo de movimientos, por ejemplo, antirracistas, son más poderosos, ¿no? Y entonces allí sí que uno, según qué chiste haga un profesor en clase o que se diga sobre cierto autor, sí que ahí uno puede tener problemas si los alumnos protestan. Pero yo esto en Europa no lo he visto nunca, aunque seguramente ocurrirá también, pero yo creo que a menor escala. Justamente esto que has comentado, lo último, lo de que los alumnos se quejen y tal, yo me parece un poco como que ya está ocurriendo aquí en España y que me parece un poco triste a la vez, porque estás un poco infundiendo el miedo. Me parece que el profesor acabará teniendo miedo de decir cualquier cosa que no sea más allá de lo que le han dicho. Entonces, para eso, no, o sea, lo que quiero decir es que, sinceramente, un profesor tiene que subir a dar clases sin miedo a ofender a nadie, obviamente teniendo en cuenta que a lo mejor puedes decir algo ofensivo y puedes sentar algo mal, pero siempre, y además, como tú has dicho, estando en una posición de poder, siempre teniendo en cuenta en no ofender a nadie, pero a la vez con la valentía de decir, yo voy a dar la clase de la forma que yo quiero y yo que siento, y no según se haya establecido previamente por no se sabe quién, y en caso de que se diga así, en caso de que uno esté ofendido, el profesor corre riesgo de perder el puesto de trabajo. Pero Joaquín, me dejas que te quiero responder porque es que aquí claro. me quiero explayar. Vale. Mira, yo nací en Barcelona y me crié en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, que es un barrio bien de Barcelona. Fui a un colegio privado católico, ¿vale? Claro. Durante los primeros 25 años de mi vida, toda la gente con la que me relacioné eran todos blancos, de la misma clase social, del mismo entorno. Claro. Y más o menos católicos o practicantes o no practicantes, pero de esa órbita, ¿no? Ese era mi mundo. Luego yo salí, me fui a estudiar fuera, a trabajar en Inglaterra, Estados Unidos, me di cuenta de que esa realidad que para mí había sido el mundo hasta los 25 años
era muy estrecha y que para poder dar clase en un entorno más diverso, con gente de raza negra, con asiáticos, con judíos, con musulmanes, yo no tenía el bagaje, yo no estaba preparado para afrontar esa diversidad, porque es que el entorno en el que yo me había movido era mucho más reducido, ¿no? Entonces, Claro. aquí entramos de nuevo lo de, bueno, yo no, lo de que el profesor tiene que poder hablar con libertad y no tiene que preocuparse por ofender. Y, a ver, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero me remito un poco a lo que decía antes también. Las minorías no te dicen a ti qué es lo que te ha de ofender, ¿no? Y en general, lo que quiero decir con esto es que a veces cuando nos quejamos de que hay estos ofendiditos que están quejándose de cosas imaginarias, a veces eso lo que refleja en realidad es nuestra incapacidad como hombres blancos de ponernos en la piel del otro, ¿no? Y entender esa realidad del otro. Entonces, porque yo no me quejo de cosas imaginarias, yo no sé vosotros, pero yo no me quejo nunca de cosas imaginarias. Entonces, ¿por qué presuponemos que otros sí lo hacen? Hombre, yo sí que me quejo de cosas imaginarias. Es decir, yo puedo quejarme de cosas y exagerarlas. ¿Y lo haces con frecuencia? Sí. Claro, necesito que los demás me ayuden a ver la realidad. Eso es lo... O sea, de hecho, yo entiendo que esa es la función de los demás. Pero, Jaime, ¿de qué te quejas imaginario tú con frecuencia? O sea, por ejemplo, yo me quejo con frecuencia de todo el trabajo que tengo que hacer. Soy una persona que siempre está harta del mucho trabajo que hace y es mentira, o sea, es absolutamente mentira. O sea, cuando alguien me pone un poquito en objetividad, me dice, mira, yo trabajo tanto, yo tal, intento, o sea, en ese momento calibro perfectamente mi queja y digo, vale, era una queja que quizá tenía un fundamento mínimamente real, pero que se fue. Lo que pasa es que cuando un comentario fuera de tono o una broma de mal gusto hace referencia a tu identidad, pues a tu género, orientación sexual o raza, puede ser más hiriente, ¿no? Que los ejemplos que tú me ponías. Y yo por eso, yo estoy de acuerdo con que la universidad tiene que ser un ámbito de intercambio de ideas en libertad, pero ¿os sigue sonando muy extraño esto que digo o se entiende? No, yo creo que el punto principal era, entendemos el racismo en España y vemos que puede haber un racismo, digamos, incluso, puede ser involuntario, pero que digamos, de gente que quizás no lo ha pensado. Pero la idea es, una vez lo piensas, una vez tienes en cuenta esa posibilidad, que yo creo que la tenías en el momento en el que te vas fuera de España, ¿qué te hizo dudar? O sea, ¿todavía te veías poco preparado? ¿Solo el hecho de salir y pensarlo no te hizo estar preparado para esa diversidad? Por ejemplo, el poema de Quevedo del el soneto de la una nariz que pegado, ese poema enseñándolo en España ni se te pasa por la cabeza. No. Que pueda ofender a alguien por el contenido antisemita. Claro. Pero si enseñas ese poema en la costa este de Estados Unidos, que hay un porcentaje muy elevado de judíos en las universidades, a lo mejor sí que lo piensas un poco distinto. O, por ejemplo, cualquier poema de Garcilaso con ese ideal petrarquista de belleza, de la mujer con la piel blanca como el marfil, el cabello dorado, como madejas de Arabia, ese ideal petrarquista de blancura, que es un ideal racializado, ese poema lo enseñas en España en la clase de blancos, no le das ni media vuelta. Lo enseñas en una clase con afroamericanos, a lo mejor el enfoque o el planteamiento lo cambias un poco. No digo que dejes de enseñar el poema, pero quizá lo tratarías de otra manera, ¿no? Pero claro, es que al final, yo qué sé, si nos vamos luego a los poetas orientalistas o los pintores orientalistas, la queja es totalmente opuesta, ¿no? Es que aquí habéis idealizado nuestra raza, la raza negra. Es que al final la literatura consiste en eso, ¿no? En idealizar y en quedarte fuera de... O sea, el estereotipo se queda fuera o sea, pierde los matices, ¿no? De los casos concretos. O sea, yo es que ahora justo cuando decías el ejemplo de Garcilaso, pensaba en el ejemplo concreto, en la cantidad de gente de distintas razas de Arabia y de África que se ha sentido ofendida por el arte orientalista francés del siglo XIX e inglés, porque decían que idealizaba su raza y que ellos no eran así del todo. Bueno, claro, pero es que toda visión artística, toda conceptualización es eso, es que no. Digo yo pero que sí. la cuestión, y esto hay un libro maravilloso de Edward Said, Orientalismo, que trata este tema. La cuestión es dejar a ellos mismos que se representen, ¿no? O sea, ¿por qué para leer sobre Oriente volvemos a los mismos escritores ingleses y franceses en vez de ver cómo ellos se han representado a sí mismos? Que tal vez es una visión menos idealizada, pero más ajustada, ¿no?
Pero no por racismo necesariamente. Tú puedes fiarte solo de los pintores y autores ingleses y franceses porque piensas que pintan y escriben mejor. Pero no seas tan... No te pongas yo no he dicho, no uso la palabra racismo, pero no, como dijimos el otro día, no hay que ponerse tan a la defensiva. O sea, se puede ser un gran escritor. A mí no me gusta decir que la gente es racista. Prefiero decir que tiene ideas racistas o actitudes racistas. Uno puede ser un gran escritor, un genio, y tener actitudes problemáticas respecto a la raza o al género y no pasa nada, no le quita mérito estético ni literario. Yo ya que estamos, Luis, el tema de el amor petrarquista o el amor que se da en los poetas desde el amor cortés hasta pasando por el petrarquismo hasta el romanticismo que proponen los poetas, ¿no? Y que incluso se inventan los poetas, ¿no? Como dicen algunos. Ese amor que transforma la imagen o que modifica o propone un estereotipo de mujer, ¿realmente es tan ofensivo, tan problemático? Porque yo, ahora cuando lo mencionabas, hablabas de Garcilaso, yo cuando es verdad que en una clase de blancos y tal, no me surge ese problema, ¿no? Cuando lo explico en clase. Pero es que no me cabe en la cabeza como el generar un estereotipo, en este caso, puede ser tan nocivo. Bueno, yo no tengo problema. He enseñado cursos enteros de literatura amorosa con Garcilaso, Lope, etcétera, y nunca he tenido ningún problema. Sí que he oído comentarios a veces de compañeros en España, de hecho, en Salamanca, que a lo mejor ha habido alumnas que se han quejado, que dicen que Garcilaso es heteronormativo y cosas así. Pero bueno, yo lo que sí, es decir, yo creo que hay que enseñar Garcilaso, es que con Garcilaso empieza el siglo de oro. Garcilaso es el Renacimiento en España. Él importa el soneto, el endecasílabo. Es una revolución, es una absoluta revolución. Y Góngora se considera a sí mismo heredero y continuador de Garcilaso, ¿no? Hay que enseñarlo. Lo que sí creo que la visión del amor tan idealizada de Garcilaso se complementa muy bien si leemos las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas, que escribiendo como mujer, en defensa de las mujeres que sufren todo tipo de atropellos a manos de los hombres en la época, escribe unas novelas en las que el matrimonio se presenta como es un desengaño, de hecho, en el sentido barroco, ¿no? El matrimonio como institución promete felicidad a las mujeres y les acaba provocando la desdicha o incluso la muerte en muchos casos. Y María de Zayas escribe con verdadera agresividad, incluso en el segundo volumen de sus libros, contra estos hombres que abusan de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que para dar un curso quizá más equilibrado y desactivar estas posibles críticas, pues complementar a Garcilaso con una escritora como María de Zayas no sería mala idea. ¿Y cómo ves que incluso pudiera servir, porque esto, bueno, yo creo que sí, pero ahora me lo dirás tú, ¿no? Que pudiera servir precisamente esa concepción del amor petrarquista para dar un primer paso hacia la exaltación, no la exaltación, sino para tener en consideración a la mujer. Es decir, abuso, imposición o sometimiento del hombre sobre la mujer ha habido siempre, ¿no? Y a mí me gusta pensar que precisamente gracias a la poesía y a estos primeros poetas que remarcan tanto y que sobre todo los poetas del amor cortés que se ponen al servicio de la amada, son los que ponen las primeras piedras para señalar una importancia en la mujer, aunque no sea importante físicamente, aunque no sea importante políticamente, aunque no sea importante en la guerra, en los negocios, poder decir, oye, aquí hay una importancia que hay que investigar y que ahí empiece todo. No sé cómo lo ves. Quizás es más optimista. Yo no tengo nada contra Petrarca, al contrario, creo que es uno de los grandes genios de la humanidad. El Canzoniere, al que te estás refiriendo, con sus sonetos a Laura, es una de las joyas de la literatura europea, como lo es también Los triunfos de Petrarca, menos conocido, pero también un gran poema, una gran obra, ¿no? Y es verdad que es que tal vez no ha habido poeta más influyente en la literatura occidental que Petrarca, ¿eh? Porque pensamos mucho en Homero y Virgilio para la épica, pero es que la lírica con el soneto de Petrarca, eso lo han imitado incontables escritores, ¿no? Ahora bien, bueno, yo creo que pasa un poco como con lo que decías antes del orientalismo, que está muy bien ver cómo grandes genios masculinos han representado a la mujer, y si te interesa esto, es que Dante quizá está un paso más allá, en el sentido de que lo que hace con Beatriz
al final, en el paraíso, la deifica prácticamente, ¿no? La coloca ahí al lado de Dios, nada más y nada menos, en el último canto de la Divina Comedia, ¿no? Pero yo creo que también es interesante, pues, respecto a esto de la representación, ver cómo las mujeres se representaban a sí mismas en esa época, porque ya había escritoras, en Italia también, en el Renacimiento italiano está Vittoria Colonna, por ejemplo. En España tenemos, he hablado ya bastante de Zayas, también está Santa Teresa, no la habíamos mencionado todavía, y Ana Caro, una autora de comedias notable, y en Hispanoamérica Sor Juana y otras dos poetas, no voy a entrar ahora en detalles, pero hay un corpus de literatura escrita por mujeres ya en el Siglo de Oro, que se estudia mucho menos. Entonces yo lo que intento, y no lo veo tanto en términos de cuota, sino en términos de ofrecer una visión lo más amplia y representativa posible, ¿no? Yo no enseño nunca un curso de Siglo de Oro sin que haya al menos una autora femenina. Uh-huh. Y a mí me parece además más interesante, ¿no? Complementar esa visión de Petrarca con la propia Sor Juana, que también escribe poemas de estilo petrarquista dirigidos a una mujer, siendo ella mujer. Escribe a la virreina de México, ¿no? Con todos los, digamos, los condicionantes o con las diferencias que ello comporta. Escribió un poema petrarquista de mujer a mujer, no se lee igual que los de Petrarca Laura. Ahí lo dejo. Uh-huh. Yo quería hacerte una pregunta en relación a... O sea, estamos intentando incluir a gente en el canon. ¿A quién sacarías tú? Y también si hay cierto límite del contenido, ¿no? Pienso en concreto, por ejemplo, Muerte en Venecia de Thomas Mann es una obra un poco, cierto modo, al menos el último capítulo, puede ser un poco controvertida. Entonces, ¿tú llegarías a coger una obra y decir, mira, esta obra, por el contenido, a pesar de su estética, deberíamos quitarla? A ver, yo creo que es que no podemos hacer eso. O sea, nadie tiene poder de hacer eso. Es decir, el canon existe, son los lectores, generación tras generación, los que conforman el canon. Entonces no hay nadie con potestad para quitar o poner autores, ¿no? Thomas Mann es un monumento como he visto pocos. O sea, Thomas Mann el solito vale más que muchas literaturas nacionales, aunque no daré nombres, ¿no? Es verdad que Muerte en Venecia quizá no es su obra más lograda, pero no sé, cualquiera que haya leído los Buddenbrooks o el Doctor Fausto es un gigante, ¿no? Entonces yo no creo que... No sé, yo es que no quiero, de nuevo, no quiero parecer aquí el pontífice que decide que hay que leer y que no. Yo he apuntado algunas ideas. Es decir, yo confío, tengo cierta confianza en la tradición. O sea, creo que si Homero está en el canon es por algo y que es difícil que decenas y decenas y decenas de generaciones se equivoquen. Y por tanto lo leo y lo releo con gusto. Pero bueno, mira, por poner otro ejemplo de la antigüedad clásica, ¿alguno de vosotros ha leído a Safo? Seguramente hemos hecho Humanidades en la Pompeu, la hemos leído. Ah, pues me alegro ligeramente, mucho. Ligeramente. Me alegro mucho. Yo soy muy puritano y solo he leído los textos, el texto ¿Te levantaste censurado. y te fuiste, Luis? Luis Gaspar. Me levanté y dije, ¿qué es esto? Espera, lo hemos leído. No, pero Safo, por desgracia, además ahí se ve también el tema de, a veces la conservación de la obra de una mujer sufre avatares que la obra de un hombre no. En el caso, Safo solo se conservan fragmentos. Se transmitió la obra de autores de la época en Grecia o Roma como con más cuidado, se preservó mejor que la obra de Safo. Y lo mismo pasaba también con algunas grandes bibliotecas. La biblioteca de Sor Juana, que era de las mejores de México, fue totalmente diseminada, se perdió, mientras que la del obispo Palafox aún se conserva, ¿no? O sea que eso también... Yo a veces me preguntaba por qué la gran escritora mujer del siglo XX, que es en catalán, que es María Mercè Marçal, ¿por qué nunca me hablaron de ella en el colegio al que fui? ¿Por qué me tuve que enterar con 30 años ya cumplidos de que esta mujer escribió una novela, La Passió segons René Vivian, que es quizá la mejor novela en catalán que he leído del siglo XX? Una novela sobre amor lésbico. Nunca nadie me habló de ella en el colegio al que fui, el colegio católico. ¿Por qué? Bueno, no sé. Bueno, amor lésbico en un colegio sí, pero tengo una leve sospecha de por qué. Ahí está el debate, Luis, es que ahí está el tema. Yo esto lo veo tal y como lo dice Luis Castellví. O sea, yo también tengo ese dilema. Digo, ahora porque estoy en un contexto totalmente contrario a lo que yo pienso. Pero ¿qué pasaría si hubiese nacido hace 30 años o hace 40 años? ¿Estaría contento con que no se leyesen o no se impartiesen esos autores de los que habla Luis Castellví, o en este caso, Marçal? Hombre,
Claro, yo sé que me costaría mucho más darme cuenta que eso es censura, eso es seguro. Yo creo que es importante, y sobre todo cuando uno es joven, leer a los grandes del otro lado, con los que uno discrepa, ¿eh? Es de lo que más se aprende. Porque ¿Cuáles si son lees... los grandes de izquierdas, Luis? Que nos los apuntamos. Bueno, me lo preguntas como si yo fuera aquí Ajá. pero pues no, mira, francamente, yo he leído mucho más de la derecha, o sea, tengo mi bibliografía es sobre todo liberal, pues Hayek, Popper, Milton Friedman, etcétera. De la izquierda, la verdad es que solo recientemente me he puesto con ello y mucha bibliografía feminista o antirracista es muy de izquierdas, ¿no? No tendría por qué serlo, lo hablábamos la semana pasada, pero lo es. A ver, pero es que tampoco me siento cómodo recomendando lecturas de izquierdas porque no es lo mío, ¿no? No es que yo... No, pero un autor o una autora de la que pensando muy diferente a ti, tú Sí. hayas conseguido aprender y has dicho, este es los grandes. Tengo una que os va a encantar, sí. De hecho, la menciono en el guión, pero no es tanto político, o sí, quizás sí, no sé. No tiene por qué, no tiene por qué. Hay una escritora queer, lésbica, Gloria Anzaldúa, que es una escritora chicana, es decir, de la minoría de los mexicanos nacidos en Estados Unidos y que no acaba de ser de ninguno de los dos países, ¿no? Porque en México no la ven como mexicana, en Estados Unidos no la ven como estadounidense, y es gente que habla Spanglish a menudo, ¿no? Que es una neolengua, por así decir, que en España a veces se ve con cierto cachondeo, pero lo cierto es que existe un corpus de literatura chicana y existe un corpus de literatura en Spanglish que en Estados Unidos se estudia mucho y que en España se ignora. Entonces esta mujer escribió un libro en Spanglish, que hay que conocer las dos lenguas para poderlo leer, porque si no, no se entiende, que se llama Borderlands, la frontera de New Mestiza, un libro de 1987. A mí me iluminó. Yo iba ahí con todos mis prejuicios, a ver esta chicana, tal que me va en Spanglish, no sé qué. Oye, caí ahí de rodillas, leí eso y dije, esto es una obra de arte. Y además, incluso, si me permitís, pero todo este tema de estar entre dos culturas y el choque entre una lengua y la otra y tal, había ciertas cosas que me resonaban a Cataluña. De verdad, os lo aseguro. Creo que es un gran libro, por poner un ejemplo. Muy bien. Lo apuntamos. ¿Puedes repetir el nombre y la novela? Sí, claro. La autora se llama Gloria Anzaldúa y el libro se titula Borderlands, la frontera. Yo no sabía que existía el Spanglish. O sea, yo sabía que había una serie de televisión que hacía broma con el Spanglish porque los españoles suelen hablar mal el inglés, pero no sabía que era un idioma. Spanglish. Sí. No sé si, no creo que esté normal, o sea, no creo que tenga una real academia ni nada así, pero hay libros en Spanglish, libros serios, y este es un libro muy serio. Porque además, si la realidad de esta mujer es en Spanglish, ¿por qué no lo ha de ser su literatura, no? En Cataluña a veces hay escritores que hacen amagos. Juan Marsé, por ejemplo, escribe en español, pero pone cositas en catalán, ¿verdad? En sus novelas, a todos nos parece bien, claro. Si es que es la realidad que describe, pues ¿por qué no hacer lo mismo desde Nuevo México? Pues ahí está Gloria Anzaldúa para demostrar que sí. Bueno, estamos llegando ya al final, se acaba el tiempo. Muchísimas gracias de verdad, Joaquín, Jaime y Luis Castellví, otra vez más por haber venido y habernos hablado de literatura, y sobre todo por estar dispuesto a dialogar y hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludos.